Parecía que el viaje había llegado a un punto de claridad total. La persona ya podía verse con más verdad. Ya existía autenticidad. Ya había conciencia. Pero aquí ocurre algo todavía más profundo. Porque una cosa es verte de manera clara y otra muy distinta es responder a lo que esa verdad te pide hacer. Y ahí aparece el juicio. Una carta que muchas veces se interpreta únicamente como renacimiento o decisiones importantes. Pero el juicio es mucho más profundo, como siempre os digo en todas las cartas, porque esta carta representa el momento donde la persona deja de vivir dormida frente a sí misma. Ahora escucha ese llamado interno que ya no puede ignorar. Y quiero que pienses algo mientras estás escuchando este episodio. ¿Cuántas veces has tenido que pensar que esta vida te estaba pidiendo un cambio, aunque todavía te diera miedo hacerlo? Eso es exactamente el juicio. Después del sol, la persona ya no vive tan confundida. Y existe más coherencia. Esta persona es más auténtica. Tenemos más verdad en nuestra vida, pero aquí aparece una nueva etapa del viaje. Es la necesidad de responder. Porque comprender quién eres no sirve de mucho si sigues viviendo igual que antes. Y esto es exactamente lo que representa el arcano del juicio. El momento donde algo interno despierta y ya no puedes fingir que no lo escuchas. Y aquí aparece esta enseñanza que nos habla de este arcano. El juicio no obliga, pero sí confronta. Porque una vez que ves claramente algo sobre ti mismo, ya no puedes volver a ignorarlo sin sentir un conflicto interno. El juicio representa despertar. Nos habla de conciencia, de renacer internamente, pero sobre todo representa respuesta consciente. Es el momento donde la persona entiende que ciertas etapas ya terminaron y ahora necesita vivir desde otro nivel de conciencia. En la vida real, esto lo podemos ver de manera muy clara en esas personas que sienten que ya no pueden seguir viviendo de la misma forma. Cambios profundos de dirección. Momentos donde alguien entiende que necesita ser más coherente consigo mismo. Y aquí hay algo realmente importante. El juicio no habla solamente de un cambio externo. Habla de despertar interno. La persona deja de actuar desde lo automático y empieza a actuar desde la conciencia. El juicio es el arcano número 20 y si lo reducimos, el 20 llegamos al número 2. 2 más 0 es 2. ¿Y qué representa el 2 en el tarot? Conciencia dual,
reflexión, elección interna. Por eso, el juicio no es una carta impulsiva. Es una carta que hace un reconocimiento interno de manera profunda. Y si observas los doses de los arcanos menores, esto lo entiendes mejor. Fíjate, el 2 de copas habla de unión consciente. El 2 de bastos nos habla de visión y planificación. El 2 de espadas habla de un conflicto interno y de decisiones. Y el 2 de oros nos habla de esa adaptación y llegar a un equilibrio. Todos los doses muestran momentos donde algo necesita ser reconocido y equilibrado. Y el juicio lleva esa energía a un nivel más profundo. Porque aquí ya no se trata solamente de elegir, se trata de despertar. Y quiero preguntarte algo. ¿Te das cuenta de cómo los números empiezan a conectar todo en el tarot entre sí, verdad? Porque ahí el tarot deja de ser únicamente cartas que están separadas y empiezan a convertirse en un lenguaje que es más completo. Observa la carta. Lo primero que destaca es el ángel. El ángel representa el llamado interno, conciencia superior, despertar. Ahora observa la trompeta. La trompeta simboliza el anuncio y el despertar. Algo está siendo llamado a levantarse. Ahora observa las personas saliendo. Esto representa renacimiento de conciencia. La persona ya no permanece dormida. Quiero que observes el agua al fondo. El agua sigue representando profundidad emocional. Pero aquí ya no domina como en el arcano de la luna. Ahora existe claridad sobre lo emocional. Ahora fíjate en los colores. El azul representa conciencia espiritual y emocional. El rojo representa vida y despertar. El blanco representa purificación y claridad. Todo el conjunto de esta carta nos habla de despertar consciente. Pero además quiero que observes algo mientras miras esta carta. Nadie está huyendo. Nadie está escondiéndose. Todos están respondiendo al llamado. Y precisamente ahí está la clave de este arcano. Uno de los errores más comunes es interpretar el juicio como algo como es un castigo. Y eso viene de interpretaciones antiguas que son demasiado literales. El juicio no representa condena, representa despertar. Otro error importante es pensar que esta carta habla únicamente de volver con alguien o recibir noticias. Y aunque puede indicarnos en ciertos contextos reducir esta carta a eso, es perder su profundidad real. Otro error frecuentemente es pensar que el despertar ocurre de manera automática. Y no es así. Muchas personas sienten ese llamado interno, pero lo continúan ignorando. Y aquí aparece una enseñanza muy
relevante de este arcano. El despertar no transforma tu vida por sí solo. La transformación ocurre cuando eres capaz de responder a él. Cuando esta carta aparece, normalmente la persona está atravesando una etapa de conciencia profunda. Y esto puede sentirse de manera muy intensa, porque ya no puede mirar hacia otro lado. La vida real, esto nos indicaría y se vería así. Personas que entienden que necesitan cambiar de vida. Momentos donde alguien reconoce una verdad interna importante. Esas etapas donde ya no puedes seguir siendo quien eras antiguamente. Y aquí aparece esa enseñanza tan relevante de este arcano del juicio. La vida cambia mucho cuando empiezas a escucharte realmente. Y quiero que vuelvas a hacer otra reflexión. ¿Cuántas veces has sentido claramente lo que necesitabas hacer, pero has seguido retrasándolo por miedo? Ahí empieza esta carta. En una tirada, el juicio suele indicar despertar, reconocimiento importante, renacimiento, respuesta a un llamado interno. Pero aquí está la clave importante. El juicio no habla solamente de esos eventos externos, que sí los nombra, pero también habla de esa comprensión profunda. Nos habla, por ejemplo, en relaciones, nos indicaría conversaciones importantes, reconocimiento emocional, segundas oportunidades conscientes. En el trabajo nos hablaría de cambio de dirección, de decisiones importantes, de ese, pues puede haber un despertar vocacional. En el desarrollo personal nos hablaría de una transformación profunda de la conciencia. Y aquí quiero que te quedes con este significado. Cuando aparece el juicio, muchas veces el tarot no está preguntando ¿qué quieres? Te está preguntando ¿qué sabes que ya no puedes seguir ignorando? Y eso cambia completamente la lectura. En el ejemplo número 1 vamos a poner el ermitaño, la luna, el sol, en la posición cuarta el juicio y por último la fuerza. Vamos a leer esta tirada. La persona primero genera una introspección, atraviesa dudas emocionales y al final alcanza la claridad, despierta a una nueva conciencia. Y aquí la fuerza al final indica integración emocional madura. Aquí el juicio representa un antes y un después interno. La persona ya no puede vivir de manera similar o igual. En el ejemplo número 2 vamos a poner a la luna en esta posición. El ermitaño, el juicio, el sol, la fuerza y la luna. Vamos a ponerlo aquí. Aquí el despertar ocurre antes de que exista la claridad emocional completa. La persona entiende algo importante sobre sí misma, pero emocionalmente todavía existe confusión. Aquí hay como una subida y una bajada.
La luna al final indica que el proceso todavía necesita atravesarse más profundamente. Y esto nos enseña algo que hay que tener en cuenta. Despertar no significa resolverlo todo de manera inmediata. En el ejemplo número 3, vamos a poner el juicio en la posición final, el ermitaño, la luna, el sol, la fuerza y el juicio. Aquí hablaríamos de, aquí la persona atraviesa todo el proceso interno antes de llegar al verdadero despertar. El juicio al final indica que después de comprender, sanar y fortalecerse, aparece finalmente la llamada interna definitiva. Y esto representa uno de los niveles más profundos del viaje. La conciencia ya no puede volver atrás. Vamos a hacer un trabajo consciente y quiero que te hagas estas 3 preguntas. ¿Qué verdad interna llevas tiempo ignorando? ¿Qué parte de ti en tu vida sientes que necesita renacer? ¿Y qué decisión debes tomar, aunque todavía te da miedo? Respóndetelo con honestidad, sin intentar suavizar las respuestas. Así realmente entenderás el significado de este arcano. Integrar el juicio significa aceptar esto. La vida cambia completamente cuando empiezas a escucharte de verdad. Porque muchas personas viven reaccionando de manera automática, pero pocas se detienen a preguntarse quiénes son realmente y qué necesitan transformar de sus vidas. Y aquí aparece uno de los mayores aprendizajes de esta carta. El despertar no consiste en que nos volvamos perfectos. Consiste en dejar de vivir dormido frente a ti mismo. Ahora, ¿sabes que el juicio no es castigo? Es despertar. Es reconocerte. Es tener conciencia. Y cuando entiendes eso, esta carta deja de verse como algo que ocurre externamente y empiezas a convertirlo en uno de los momentos más importantes de todo el viaje. En el episodio siguiente entraremos en la carta de el mundo. Y aquí el recorrido alcanza su culminación. Porque después de despertar, el alma finalmente comprende el recorrido completo. Y ahora quiero que me dejes en comentarios qué parte de tu vida sientes que ya no puedes seguir ignorando. Y además, quiero leerte aquí y que me hagas saber qué sientes que estás viviendo una etapa de despertar o todavía una etapa que estás en la búsqueda. Seguimos el viaje.